Buen día con todos. Mi nombre es Tyron Toca. En este video les voy a hablar cómo crear un modelo lógico, una base de datos en la herramienta Oracle Data Model. Para crear un modelo lógico hay que tener en cuenta ciertas consideraciones, como por ejemplo la cardinalidad. La cardinalidad es simplemente la forma en que se relacionan las entidades o se expresan esas entidades con otras entidades. Entonces, hay varias maneras de mostrar la cardinalidad, como por ejemplo, poner etiquetas en líneas que unen las relaciones con las entidades. Consiste en un mínimo y máximo que contiene un cero. Y lo usual es poner una M. Entonces, existen 4 tipos de relaciones que pueden establecerse entre tablas, como son las relaciones de uno a uno, relaciones de uno a varios y relaciones de varios a varios. Pues bien, vamos a explicar un poco de cómo son las relaciones de uno a uno. Supongamos que aquí tenemos la tabla persona, y acá tenemos la tabla departamento. Entonces, aquí tenemos lo que es las tablas y podemos poner, por ejemplo, va a ser persona 1, ya. Ahora, esta persona deberá estar relacionada con estos departamentos, lo cual son una relación de 1 a 1. Esta relación consiste en que debe estar una persona asociada a un departamento. Es decir, la relación 1 a 1 lo que nos da a entender es que entre bases de datos se dan cuando cada campo clave aparece en una de las tablas de las tablas secundarias. Entonces, tomando como ejemplo esta persona y esto de departamentos, va a tener una relación de unos a unos. Entonces, una persona va a estar en un departamento y otra persona va a estar en otro departamento. No pueden haber dos personas en un departamento. Ahora, hagamos de cuenta una relación de 1 a varios. Esta relación de 1 a varios, como el ejemplo, es que teóricamente es muy probable desde un punto de vista de la realidad que una persona, por ejemplo, hagamos de cuenta que vamos a tener aquí personas, una tabla personas, y acá vamos a tener una tabla teléfonos. Entonces, esta persona va a estar relacionado con teléfonos. Entonces, una persona va a tener varios teléfonos. Es decir, esta persona va a tener varios teléfonos. Entonces, lo que nos da a entender la relación de 1 a varios es que un registro de una tabla secundaria solo puede estar relacionado con un registro de la tabla primaria. Entonces,
puedo tener un registro relacionado de la tabla primaria con varios en la tabla secundaria. En lo que tiene que ver la relación de varios a varios, pues aquí en esta relación entonces consiste en cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de la tabla secundaria o viceversa, entonces se podrá decir que es una relación de varios a varios. Como por ejemplo podemos hacer la de personas, y acá podremos poner artículos. Entonces, personas, ya, artículos. Entonces, esta persona puede contener varios artículos, y estos artículos pueden estar vendidos a varias personas. Entonces, para llevar a cabo este tipo de relaciones se suele tener una tabla adicional. Por ejemplo, si tenemos la tabla personas y la tabla artículo, entonces no podemos hacer directamente una relación de varios a varios. Se debe poner una tabla intermedia para evitar la redundancia de datos. Entonces, las relaciones de varios a varios se suele agregar una tabla. Por ejemplo, aquí se le puede poner una tabla que diga pedidos, de lo cual va a estar registrado el ID pedidos, y va a estar registrado la persona, por ejemplo la persona 1 tiene el artículo 1. Ya. Entonces aquí esta tabla persona se podrá relacionar con este ID persona, y este artículo, es decir, este artículo ID se podrá relacionar con este artículo ID. Entonces, una persona puede tener varios pedidos, en lo cual estos pedidos están los artículos. Entonces aquí se podría decir que es una relación de varios a varios. Ahora, implementándolo en el Data Model, vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que podría ser la relación modelando una base de datos. Pues bien, vamos a hacer el ejemplo de una empresa láctea. Entonces, de lo cual esa empresa láctea ellos mismos producen su propia leche para poder tener los derivados, como por ejemplo el yogur, la leche descremada, la mantequilla, entre otras cosas. Entonces, como factor principal tabla, podemos poner aquí una tabla que diga, como vamos a obtener la leche, entonces va a ser la tabla ganado, pongámoslo así. Entonces, como primer atributo en esta tabla ganado va a ser el ID ganado o vaca, no sé cómo se le va a poner. Y esto es muy importante en el tipo de datos que va a contener cada campus. Entonces, no se podría poner un tipo varchar o un tipo char cuando se inserta un objeto, como por ejemplo
una foto o un texto grande o incluso números. Entonces, cada tipo de dato es específico y se debe respetar. Entonces le ponemos aquí que sea primario, que este va a ser el ID, el identificador de la tabla, para poder relacionarlo. Pues bien, ahora, ¿qué más podría tener la tabla ganado? Voy a poner raza, la raza. La raza va a ser de tipo varchar, porque se va a insertar letras o números, lo que sea. Entonces vamos a poner de tipo 30 caracteres. Aquí no le ponemos principal porque ya está acá el ID principal. Este sería la raza que corresponde a este ID. Pues bien, luego tendríamos el peso. El peso va a ser de tipo decimal. Tipo decimal va a ser escala de 10 y contos decimales. Podría ser otro atributo el color. ¿Ya? Esto va a ser de un tipo varchar. Va a ser de 10 caracteres. Pues bien, otro atributo que podría ser la identificación. Cada animal tiene un identificador impregnado en sus orejas, entonces va a ponerle identificador. Pues bien, el identificador va a ser de tipo varchar porque contiene números y también podría contener letras. Pues pongamos un de 20 que sería char. Bien, entonces aquí tenemos la primera tabla que sería ganado. Entonces de esta tabla del ganado, entonces vienen los ordeños. Entonces hay que crear una tabla para registrar el ordeño. Entonces sería aquí ordeños. Aquí en atributos pongamos el ID ordeño lógico, va a ser de tipo entero, y esto va a ser la clave principal de esta tabla. Ahora, en el ordeño iría la cantidad de leche ordeñada. Podría ser de tipo decimal, porque la cantidad de leche se va a medir en litros. Entonces la precisión va a ser de 10 con 2 decimales. ¿Qué más podría tener? La fecha. La fecha va a ser de tipo data time, que nos permite obtener la fecha y hora. Pues bien, vamos a dejar así por el momento. Bien, entonces aquí vamos a aplicar la cardinalidad, como les expliqué anteriormente. Entonces, muchos ganados no podrán tener muchos ordeños, es decir, no va a estar registrado por ejemplo varios ordeños, no va a estar registrado en ganados, pero sí podrá tener un ganado varios ordeños, es decir, una vaca va a tener varios ordeños, lo cual esta relación que va a ser es de 1 a varios. Entonces esta flechita de aquí nos permite hacer la relación de 1 a varios, en lo cual cogemos el ID ganado con la tabla ordeño. Pues bien, aquí se nos abre esta ventanita
lo cual pongámosle el nombre a esta relación, va a ser relación ganado, ordeño. Aceptar. Pues bien, aquí se nos ha creado esta relación. Entonces, si volvemos a abrir, si nos fijamos bien, volvemos a abrir la tabla, aquí no se ha agregado ningún valor, ninguna tabla, ningún campo adicional, ningún campo adicional, debido a que esta tabla no es dependiente. Esta tabla es independiente, la cual la tabla que es dependiente va a ser el ordeño. Entonces aquí se crea automáticamente el ID ganado, que quiere decir que un ganado va a tener ordeños. Entonces luego tenemos quién va a ser el ordeño. Entonces para ello agregamos una tabla que podría llamarse empleados. Recuerden que esto es una empresa láctea. Entonces vamos a poner ID empleado. Va a ser de tipo entero. Y este va a ser la clave principal de esta tabla. Pues bien, otro atributo puede ser nombre, apellido. Este va a ser el nombre, va a ser de un tipo varchar, 30. Pues bien, podría ser el apellido, tipo varchar, 30. Podría ser aquí el teléfono. Pues aquí pongámosle el teléfono de un tipo char, que va a contener 10 dígitos. Otro que podría ser sexo. Entonces aquí sería el tipo char y este sería de 1. Este va a ser el identificador. Para hombre sería M y para mujer sería F. Muy bien. Otro atributo sería la dirección. Que va a ser de un tipo varchar de 30. Pues bien, ahora se ha creado esta tabla. Entonces esta tabla va a estar relacionada con la tabla ordeños. Entonces un empleado puede tener varios ordeños. Entonces esta relación va a ser de uno a muchos o de uno a varios. Entonces vamos a poner el ID empleado en esta tabla. Aquí pongámosle nombre a la relación empleado ordeño. Bien, aquí se ha creado la relación en esta tabla, y ahora abrimos la tabla que está relacionada y como vemos se ha aumentado este campo automáticamente. Entonces lo cual supongamos que aquí sea el ordeño número 1, va a ser de la cantidad
qué sé yo, de 15 litros. La fecha el 25 que ha sido ordeñado de este ganado, y el ordeñador ha sido este empleado. Es decir, en esta tabla se va a guardar los detalles del ordeño. Entonces, luego, este ordeño, como les dije, la empresa tiene su propia granja, ellos no compran la leche, ellos obtienen la leche mediante su ganado. Entonces esta leche es ordeñada y es recolectada en unos tanques en la granja hasta que llegue los carros que transportan estos tipos esta leche, que son vehículos adecuados. Entonces este ordeño podría ser almacenada en unos tanques. Entonces aquí se podría hacer una tabla que diga el detalle de un almacén. Por ejemplo, entonces la leche se va a almacenar en, pongámosle aquí, almacén leche, pongámosle el atributo que sería el ID leche, ID almacén leche, que va a ser de tipo entero. Esta va a ser la clave primaria, y aquí vamos a poner la temperatura que esta temperatura va a ser de tipo entero, que va a estar en una temperatura, y la temperatura se va a medir siempre en grados Celsius. Entonces va a ser de tipo entero. Pues bien, la temperatura aquí sería la cantidad que tengo de leche almacenada, que va a ser la cantidad decimal, que no precisamente puede ser de entera con 2 decimales. Y aquí pongámosle un campo que diga estado. Ese campo estado va a ser de tipo char. ¿Qué nos va a permitir ese campo estado? Ese campo estado nos va a permitir notificar si ese tanque ya está lleno, o está vacío, o está aún falta por llenar. Entonces de estos tanques, aquí agregamos una tabla que diga pues tanques, no sé, pongámosle tanques lecheros, y aquí va a ser el ID tanque que va a ser de tipo entero. Luego aquí sería el nombre del tanque, o alias, como se le llame, va a ser de tipo varchar, de 30. Lo que podría tener otro atributo puede ser la capacidad de ese tanque, la capacidad, que va a ser de tipo decimal va a ser de 10.
porque son tanques pequeños. Otro atributo que podría ser el material de ese tanque, que va a ser de tipo varchar de 30. Otro atributo pues podría ser la forma que puede ser de tipo varchar de 30. Este de aquí vamos a aceptar. Pues bien, aquí van a estar registrados los tanques que va a tener la granja, y acá se va a registrar la cantidad de leche que contiene cada tanque. Entonces esto va a ser una relación de 1 a varios. Entonces aquí pongamos una relación y de tanque con la almacén de leche. Dámosle nombre a esta relación, puede ser relación tanque almacén. Pues bien, ahí está. Entonces aquí lo que se va a guardar sería el ID de tanque, el tanque en que está almacenado, la cantidad que está almacenada y la temperatura de ese tanque. El estado nos servirá para identificar si este tanque ha llegado al tope máximo o aún falta de llenar. Entonces, caso que se ha llenado ese tanque, pues aquí habrá identificadores que nos dictarán. Por ejemplo, la letra A va a ser para tanque no lleno, y la letra B va a ser para tanque lleno. Entonces, bien, aquí lo que se va a almacenar en este tanque son los ordeños. Entonces, aquí va a estar relacionado el ordeño con la leche, como por ejemplo, aquí tenemos una relación por decir, de varios a varios. Entonces, muchos ordeños pueden estar en muchos almacenes, y muchos almacenes pueden tener varios ordeños. Entonces, para ello lo que agregamos una tabla que diga detalle almacén, y aquí va a ser el primer atributo, va a ser ID almacén, va a ser de tipo entero, va a ser la clave primaria, y va a ser la fecha, pongámosle la fecha, va a ser aquí data time. Bien, pues podríamos dejarlo ahí por el momento. Por el momento lo tenemos con 2 campos, no sé qué más campos ponerle. Ya, entonces aquí va a estar registrado en detalle almacén, va a estar registrado el ordeño y va a estar registrado el almacén. Es decir, este almacén
el, el ID almacén va a ser único en esta tabla, pero el ID almacén leche se va a convertir en foráneo al momento que yo lo relacione con esta tabla. Y así mismo va a pasar con la tabla ordeño. ID ordeño va a ser único aquí, pero al relacionarlo se va a convertir en foráneo. Entonces, hagamos este va a ser una relación de 1 perdón, este va a ser una relación de 1 a 1, de 1 a 1, relación ordeño detalle. Pues bien, aquí tenemos la relación de 1 a 1. Esta relación de 1 a 1 va a ser un ordeño, va a tener un solo detalle, es decir, cada ordeño va a estar en este almacén. No se va a almacenar dos veces este ordeño porque sería una redundancia de datos y podría afectar el valor de la cantidad de leche que se está almacenando. Entonces para ello hacemos de 1 a 1. Pues bien, y este va a ser un tipo de 1 a varios, es decir, este va a ser con este de acá, que va a ser la relación almacén detalle. Bien, aquí está. Aquí tenemos estas tablas creadas. Las tablas creadas, cada tabla debe estar relacionada, ya sea con la relación de 1 a 1, de 1 a varios, o relacionarla de varios a varios, siempre y cuando sea necesario. Y se debe respetar en cada tabla el tipo de datos que se va a ingresar a cada campo. Pues bien, ahora ya tenemos la tabla de talla almacén y va a ser el almacén de leche. Entonces, ahora cada tanque será retirado por un vehículo que irá a la granja a llevar la leche a la planta. Entonces creamos una tabla que se llame vehículos, que va a contener los atributos de vehículo, que va a ser de tipo entero, y aquí va a ser placa, va a ser de tipo varchar. Una placa contiene letras y números, varchar de 10. Ya, el siguiente atributo podría ser marca, que va a ser de tipo varchar, que va a ser de 10. El siguiente atributo va a ser el modelo, que va a ser de tipo varchar, también de 30. El siguiente atributo sería el color,
marcha. También pongámosle 20. Vamos a aplicar. Pues bien, entonces aquí va a estar almacenado el vehículo o los vehículos disponibles que tiene la empresa. Vamos a agregar otro campo, digamos otra tabla, que va a ser el detalle salida. Pongámosle salida granja. Pues bien, el primer atributo debe ser el identificador de ese campo, que va a ser id salida granja, que va a ser de tipo entero. Va a ser la clave primaria. Aquí como atributo podríamos poner la temperatura que lleva el vehículo, y como habíamos dicho va a ser de tipo entero. La temperatura podría ser la cantidad que lleva el vehículo, va a ser decimal, con 2 decimales. Pues otro atributo podría ser destino de este vehículo, que va a ser de tipo varchar. Vamos a leer de 30. Bien, aquí se ha creado la tabla salida granja. Entonces aquí se va a registrar cada salida de la granja que tiene este vehículo, que va a llevar cierta cantidad de leche. Entonces aquí va a ser una relación de 1 a varios, es decir, esta cantidad va a estar relacionado con esta, y a su vez el vehículo va a estar relacionado con esta. Entonces este de aquí, el id almacén, lo vamos a relacionar con salida, y va a ser relación almacén salida. Acá va a ser un vehículo, va a tener varias salidas, entonces va a ser relación vehículo salida. Bien, aquí tenemos la salida. Entonces, una vez que el vehículo haya salido de la granja, pues va a entrar en recepción en la planta, es decir, va a llegar a la planta y la leche que contiene el camión lo va a descargar. Entonces aquí vamos a crear otra tabla que va a llamar recepción planta. Entonces el primero va a ser un atributo, el identificador de ese dato, que va a ser id recepción, que va a ser el tipo entero, y este va a ser la clave primaria. Luego, como segundo atributo, podríamos poner la fecha,
cuando ha llegado, la fecha, y va a ser de tipo data time. Otro atributo que sería la cantidad que recibe la planta, va a ser decimal, va a ser de 10, 2. Otra sería también aquí podría ponerse estado, es decir, el estado nos va a servir, que va a ser de tipo char, que va a ser 1. Bien, aquí el estado nos va a servir para poder decir o poder guardar la leche que ha sido recibida, y porque al llegar la leche a la granja se le hace unas pruebas, y si contiene algunos microorganismos, alguna mala enfermedad, qué sé yo, no podrá ser transmitida a los hilos de almacén de leche de la planta. Entonces aquí quedarán registradas todas las resecciones que se hace en la planta, es decir, aquí quedarán la leche buena y la leche mala que ha sido recibida. Pues bien, entonces, como les dije, hace una serie de pruebas. Entonces aquí podría haber una tabla que podría llamarse exámenes. La primera identificación es ID examen, que va a ser de tipo entero. Bien, aquí he decidido poner los exámenes en sí, que son 4 exámenes específicos que se le hace a la leche al momento que se la resecta, que podría ser que son la prueba de lactometría. Aquí vamos a poner que esta de aquí va a ser de tipo char. Entonces, ¿qué hago con esto? Lo que hago es registrar, por ejemplo, llega la leche a la planta y esa leche se va a analizar y se va a detectar los posibles riesgos de la leche, y si aprueban, por ejemplo, pongo de char va a ser de tipo, pongámosle 1, que va a ser aprobada, y 0, que no ha aprobado la lactometría. Entonces, cuando se vaya a guardar en la base de datos, se va a guardar la prueba y si ha estado en buenas condiciones cada uno de estos exámenes. Si ha estado en buenas condiciones cada estos exámenes, entonces sería 1, 1, 1, 1. Caso contrario sería que la leche no podrá ser receptada a la planta. Entonces, el siguiente examen que se le analiza es el pH. El pH también va a ser de tipo char. El siguiente examen es la acidez titulable.
también va a ser de tipo char. Y el otro examen, que sería la lactofermentación, también va a ser de tipo char. Bien, entonces aquí van a estar los exámenes y va a estar registrado, como les dije, 0 y 1, es decir, 0 si no está, es decir, si esta resección no ha aprobado la lactometría, va a ser 0, y si ha sido aprobado, va a ser 1. Entonces para ello me sirve el estado. El estado me va a determinar si el examen ha sido correspondiente, es decir, si aquí está en este registro, en el primer registro, está toda la fila, está 1, 1, 1, 1, significa que aquí en estado va a estar aprobado, o la A de aprobado. Entonces si esta resección es aprobada, se procederá al almacén en los hilos de la planta. Entonces aquí lo que va a hacer es una relación que va a tener la tabla examen resección de plantas, que va a ser de 1 a varios. Podría también ser una relación de 1 a 1. Por ejemplo, cada resección podría tener un solo examen. Pues bien, entonces podríamos poner la relación de 1 a 1, que sería un examen, va a estar en esta resección, que va a ser la relación examen resección. Pues bien, y va a estar registrada en resección lo que ha salido de la granja, es decir, el ID de salida granja. Entonces ese ID de salida granja va a estar registrado aquí. Pongámosle relación salida granja, resección planta. Bien. Entonces aquí ya tenemos estas tablas diseñadas, modeladas para la base de datos de una empresa láctea. Ahora, como les dije, si está aprobado la resección, entonces podría almacenarse en los hilos. Entonces aquí creamos una tabla que diga silos. Pongámosle silos, porque no es uno, son varios hilos que tiene la empresa. Y pongámosle aquí ID silo, que va a ser de tipo entero. Y esta va a ser la clave principal. Así mismo va a ser, cada tanque se va a poner un nombre. Entonces pongámosle aquí nombre para saber quién es quién. Entonces va a ser de varchar de 30, que va a ser aquí el material de que está hecho ese tanque, o perdón, ese silo. Va a ser de varchar de 30. La capacidad que va a tener ese tanque, que va a ser de decimal. Siempre la cantidad se lo va a medir en litros. Entonces yo no lo considero lo que diga, por ejemplo, aquí otro campo que diga medida.
es decir, la capacidad y la medida en, digamos, en qué dimensión se la mide la leche, ya sea en litros, en galones, miligramos, no sé. Entonces la leche se lo va a considerar como litros. Pues bien, dejémoslo ahí. Los atributos de los siglos, bien, aquí va a ser silos, y también se va a almacenar, es decir, casi se va a hacer el mismo proceso de esto de acá, con la diferencia de que lo de acá se va a almacenar en la planta. Entonces la leche almacenada en la planta se la vuelve a reutilizar para los diferentes procesos de elaboraciones de derivados de leche, que es decir, el yogur, el queso, la mantequilla, etc. Entonces de estos silos, aquí pongámosle almacén de silos, pongámosle almacén silos, pongámosle en mayúscula, almacén silos, ya. El primer campo que va a ser de almacén silo, que va a ser el tipo entero, y este va a ser la clave primaria. Luego podría ser la cantidad va a ser en decimal, que va a ser de, pongámosle de 20, porque va a ser grande la cantidad, con 2 decimales. Podría ser temperatura, la temperatura va a ser entero, y estado, no, aquí no va estado. La cantidad, la temperatura y bueno, dejémoslo ahí por el momento. Bien, aquí se va a almacenar la recepción de la leche, es decir, y de recepción irá acá. Entonces en almacenamiento, cada recepción va a contener el almacenamiento, es decir, aquí se va a almacenar, aquí lo único que se va a modificar es la cantidad. Entonces si la recepción llega a 30 litros, entonces en almacenamiento de este silo o de algún silo de esta tabla que va a estar aquí unida, solamente se modificará la cantidad. Por ejemplo, pongámosle aquí que va a ser i de silo, que va a relacionarse con almacenamiento silo. Esto va a ser la relación, el nombre de la relación va a ser silo almacén. Y de igual manera va a ser aquí, que va a ser la i de recepción con almacenamiento. Va a ser aquí relación recepción almacenamiento. Bien, aquí tenemos relacionadas estas tablas. Perdón, aquí vamos a... Bien, ahora también aquí podría tener horarios. Cada cliente va a tener horarios, entonces pongamos una tabla que se va a llamar horarios, lo cual va a ser aquí y de horario, que va a ser de tipo entero. Aquí va a ser la fecha, solo se va a almacenar la fecha, entonces que vamos a poner date,
solamente va a almacenarse la fecha. Aquí pongámosle hora entrada, que va a ser de tipo time. Hora entrada va a ser hora salida. Hora salida también va a ser de tipo time. Y aquí va a ser atrasos. Es decir, se va a guardar si ha llegado atrasado, si ha llegado atrasado ese cliente, entonces ese empleado, entonces se va a guardar aquí la fecha de hoy, la hora que entró hoy día y la hora, si marcó, por ejemplo, el empleado, la hora de entrada es a las 8 y ha llegado 8:30. Entonces aquí en atraso se va a poner un numerito que será 1. 1 me identifica que ha llegado atrasado en esta fecha el cliente. El cliente no lo ponemos aquí porque el cliente se va a relacionar con esta tabla. Entonces bien, en este momento vamos ahí y lo ponemos aquí, que va a ser la relación de empleado a horario, de 1 a varios. Relación empleado horarios. Bien, ahí está. Entonces, así se va creando el modelo de base de datos, el modelo lógico. Entonces, como les dije al principio, hay que tener en cuenta siempre la cardinalidad. La cardinalidad nos permite relacionar las tablas, nos permite ver cómo van relacionadas una tabla con otra. Eso va a depender el mejoramiento el rendimiento de la base de datos, también el tipo de datos, y hay que tener en cuenta un sinnúmero de reglas, un sinnúmero de casos que podrían ayudar al mejoramiento del diseño del modelo de base de datos. Pues bien, así se seguirá modificando. Este es un repaso de cómo crear un modelo de base de datos, es decir, el modelo lógico. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.